sea de tu agrado, Padre. Pedimos que tú nos ilumines, Señor mío, que tú nos guíes, Señor mío, para que todo lo que emprendamos sea de acuerdo a tu palabra, mi Señor. Te pido, Señor, por aquellos que todavía están en camino, Padre, que los traigas con bien, mi Señor. Y aquellos que no pudieron venir, Señor mío, pues hoy tenemos algunos medios que pueden ellos también escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos y tenemos conciencia, Señor, que muchos están enfermos, Padre. Te ruego seas con ellos, mi Señor, dándoles sanación pronta para que vengan y estén aquí junto con nosotros, Padre. Te pongo este servicio en tus manos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te pido y te ruego. Amén y amén. Amén. Hermanos, ¿tenemos algunos anuncios, pastor? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir en continuación. Vamos a ir a un himno. El himno número 8, a nuestro Padre Dios. Mi hermano Víctor, por favor, nos diriges. Cantemos, hermanos. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Celestial fulgor, me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a Él. Con gozo y amor en la eternidad mora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. Otra vez la cuarta estrofa, hermanos. Cuarta estrofa. 2, 3. Con gozo y amor cantemos con fervor, Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Bendición, cantarle al Señor. Gloria a Dios por ello y porque los hermanos que están encargados en el coro, gracias a ellos, cada uno de ellos, bendición. Vamos a ir a otro himno, que es el número 250, Tentado no cedas. Hermano Víctor. Cantando. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor y más noble es luchar y triunfar. Valor pues cristiano domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado,
agradar. A Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor, amante benigno y enérgico sé. En Cristo tu amigo, con toda tu fe, verás a tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en tus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a darles el tiempo a los hermanos encargados de la ofrenda, que por favor pasen al frente. Buenas tardes, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos por las ofrendas. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre, y danos más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice este servicio que viene a continuación, Señor. Sea con nuestro hermano Ernesto, Señor. Gracias por las predicaciones que hemos recibido, Señor. Gracias por todo y en todo, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Bendice esta ofrenda, bendice la hora alegre, te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Le bendiga. ¿Ya? Entendido. ¿Sí me escuchan, hermanos? Amén. Oh, qué bendición. Bueno, mis hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a la lectura bíblica. Antes de dar la lectura bíblica, les voy a rogar a Simón que por favor chequeen sus teléfonos, si están apagados o por lo menos en silencio para que no nos interrumpa cuando se está exponiendo la palabra del Señor. Vamos a ver nuestras Biblias
una de las cartas a Timoteo, es la segunda carta a Timoteo. Vamos a ver el capítulo 1 y de los versículos del 6 al 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, de los versículos del 6 al 7. ¿Entonces ahí? ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a ir en oración. Palabra de Dios nos dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, mi Dios, este día, Señor, gracias una vez más, Padre Santo, por darnos este privilegio tan grande, Señor, de tener tu palabra en tus manos y poderla leer, Señor mío, de poderla exponer, Padre. Señor, así te ruego por cada uno de aquellos, Señor mío, que no conocen aún de ti, Padre. Tengas misericordia de ellos, Señor, y uses a cada uno de nosotros, a cada uno de tus siervos, de tus santos, Señor, para así poder llevar tu evangelio y que ellos conozcan de ti, Señor. Y a nosotros, Señor, te pido grandemente, Señor mío, seas con nosotros cada día, Señor mío, fortaleciendo nuestra fe, Señor mío, ayudándonos a cambiar, Señor, ayudándonos a tener buenas decisiones para contigo, mi Señor. Sabemos que solos no podemos, mi Señor, dependemos siempre de ti. Por eso pedimos ante ti, Señor, venimos ante ti a rogarte y a pedirte, Señor, que seas tú el que cambie nuestros corazones, Padre. Te ruego y te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ahí está. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Saben, a veces nosotros entendemos o queremos entender lo que queremos, y es por eso que muchas veces no llegamos a tener la comprensión exacta de lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de su palabra. Dominio propio. Ahí, en la lectura que acaba de hacer el hermano en segunda de Timoteo, si ustedes se fijan, hay tres características que debe de haber en todo cristiano. Y una de ellas es el dominio propio. Amén. ¿Cuáles son las otras dos, hermanos? ¿Mande? Poder. Amén. ¿Cuál es la otra? Amor. Es interesante, fíjense bien cómo Pablo resalta las tres, no resalta ninguna otra cosa, para poder tener el servicio al Señor, tener todo el entendimiento y poder hacer su voluntad. Necesitamos el dominio propio, pero necesitamos el poder de Dios y el amor de Dios. Estos tres elementos son los que nos llevan y nos ayudan a andar en los caminos correctamente del Señor. Es lo que vamos a ver hoy de una manera específica. Ustedes se van a dar cuenta que sin el poder de Dios no hay transformación, no hay cambio. Amén. El poder de Dios es el conocimiento de quién es Él, de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y te vamos a ver más profundamente esto. Y eso nos da el poder para ser transformados y nacer de nuevo viene a través de la palabra de Dios. Amén. Lo segundo es el amor. La capacidad que se nos da de poder sacrificar por el beneficio de otros, no pensar en nuestro bien porque Dios ya nos lo ha dado todo. Al morir por nosotros en la cruz, nos da lo más maravilloso, vida eterna. Recibimos el poder de Él, transformador, para ser cambiados completamente en nuevas criaturas. Y ahora, inmediatamente después viene el amor, que te dice, ahora vas a vivir de una manera en la que tú ya no importas tú, importan todos los que están alrededor de ti. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Él nos fijó en lo que Él iba a sufrir por ti. Él pensó en el gran beneficio que nos traía su muerte redentora. Amén. Y lo tercero es el dominio propio.
dominio, control, señorío, y también se habla de regiones que eran controladas, eran los dominios de los señores feudales. El dominio de nuestro Señor Jesucristo es nuestros corazones y mentes, amén. Ese es el dominio. Por eso los fariseos no entendían acerca del reino de Dios, porque ellos esperaban algo diferente. Pero algo que sí podemos entender nosotros es que al recibir el Espíritu Santo estamos llenos del poder de Dios. Se nos capacita a amar aún para amar a nuestros enemigos. Por eso hay gente que dice, es que tal persona no me cae bien, pastor, es que tal persona yo no me puedo llevar, es que yo no la soporto. Pues ¿quién te crees que eres? ¿Tú crees que Dios te soportó con todo tu pecado? Claro, a pesar de todo tu pecado, Él te amó. Ese es el amor que nosotros debemos de brindarle a todos los demás. A pesar de todos los errores, Él no le importó. Él, al contrario, Él sabía que si te dejaba así, ibas a ser condenado y perdido. Pero Él te demuestra todo su amor al cargar y recibir el castigo que nosotros todos merecíamos. El dominio propio viene a ser ese señorío, ese control ahora. Por el conocimiento que nos trae ese poder, el efecto es el poder amar como Él amó, amén. Amarse unos a otros como yo los he amado. Y entonces, dejarle el control a nuestro Señor es precisamente ese dominio, que Él tome el control, el gobierno. A veces pensamos que solamente dominio propio es porque es una persona con templanza, que también es así, pero no solamente es eso, sino es quien controla. Nosotros fallamos a Dios porque empezamos a controlar nuestros sentimientos, emociones, como hablé esta mañana. Decidimos qué hacer. Pero cuando nosotros le damos ese control a Dios, Él toma el dominio. Y ya cuando dice propio, no es el tuyo, es el de Él, es el propio de Él. Dominio propio de Jesucristo en nuestras vidas. Hay gente que dice tener dominio propio porque no se alteran fácilmente, porque son calmados, ¿no? Pero están perdidos. Ellos pueden tener tal vez cierto control sobre sus emociones y sentimientos, pero cuando Cristo pasa a tomar ese control, Él toma el control de todos. Pero tú y yo se lo tenemos que ceder. Él tiene el poder, Él tiene el amor, que es lo que rige nuestras vidas. Y ahora ese dominio propio nos trae el control para mantenernos en sus caminos. Ahora, ¿sabes? Todos necesitamos las tres. No hay una sola persona que se diga cristiano que dice yo tengo dominio propio, pero no amo o no vivo en el poder de Dios transformador cada día a través de su palabra. Eso sería completamente fuera de lugar. Hay mucha gente que dice yo amo, pero no tengo dominio propio. Hay gente que dice yo tengo el poder en mis manos, yo tengo gran poder, pero ni aman, ni controlan, o Dios controla sus vidas. Amén. Bueno, vamos a ver ciertas cosas. Pablo nos hace entender que hay dos tipos de control: el control natural y el control sobrenatural. El control natural es el que Dios nos ha dado, dice al hombre y a la mujer, enseñorearse sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra, sobre todo lo que Él ha creado. Nos dio capacidad, enseñorearnos, controlar. El control espiritual solamente viene de Él. No hay nadie más que pueda tener un control espiritual. El pecado aparentemente tiene el control, pero obviamente que eso trae destrucción a nuestras vidas. Entonces, algo controlado es algo ordenado. Amén. Cuando el pecado toma en tus vidas las riendas y te guía hacia el mal, trae descontrol. Amén. No sabes para dónde vas, no sabes qué estás haciendo, no sabes por qué te pasan las cosas. Pero en todo lo contrario, el control de Dios, que es el dominio propio, es el que te guía a algo ordenado. Amén. Te trae orden, trae paz a tu vida, trae gozo, es benigno, es bueno. Dios no produce nada malo en nosotros. Ahora,
Ya que los discípulos, es interesante ver cómo los discípulos, cuando te pones a ver y ver la escritura, dice, Él no escogió lo más sabio, ni lo más fuerte, ni lo más poderoso, ni lo más grande, ni los más hábiles. Él escogió gente de lo más común, por así llamarlo, porque Dios no hace nada común. Pero así eran considerados hombres comunes y del vulgo, sin letras, sin educación. Amén. Sin dinero, sin estatus, sin ningún título de nobleza de ninguna especie. Y Él toma pescadores. Y vean, vamos a ver, fíjense bien, cuando una persona le cede el control a nuestro Señor Jesucristo, obviamente ya ha recibido el poder. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2 de Hechos, reunidos ahí en números de 120 del capítulo 1, dice que un gran temblor, un gran ruido, lenguas como de fuego, dice algo grande, poderoso sucede a esas personas y empiezan a hablar con denuedo las maravillas de Dios en las lenguas de cada uno de ellos. Y la misma gente que los escucha dice que no son todos estos galileos, o sea, lo más ignorante que hay en la nación. ¿Cómo es posible que les podamos oír todas estas maravillas? Pues miren, capítulo 4, Hechos 4, versículo 13. Estos mismos discípulos ahora se levantan de una manera interesante a servir al Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Algo tremendo. Esta es una tremenda afirmación del dominio propio. ¿Sabes? El control de nuestro Señor y Dios, el señorío de nuestro Señor y Dios. ¿Sabes? Ellos reconocían, ellos sabían quién era Jesucristo, pero no lo quisieron reconocer en sus corazones. Ellos habían visto el poder que salía de Él. Levantó muertos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, hermano, alimentó a los miles. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, te voy a decir una cosa, algo tremendo y maravilloso. Dices que ellos se maravillaban de que estas dos personas, y ellos reconocían que habían andado con Jesús, que no eran nadie, no tenían ninguna preparación, ahora tenían una gran sabiduría. Se maravillaban de todo lo... ¿Quiénes? Estos eran los fariseos, hermano, los instruidos, los que tenían el conocimiento, la preparación, los que habían salido de grandes universidades, de los que tenían grandes empresas, negocios nobles. Pero ahora ellos se maravillaban de que estos dos hombres hablaban cosas que dicen, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale esto? Pero reconocían que habían andado con Jesús. ¿De dónde venía todo esto? De Jesús. Ellos habían oído hablar a Jesús. Ellos no podían haberle hecho nada a Jesucristo si Jesucristo no les hubiera concedido, porque Él tenía el dominio, amén, para que ellos lo tomaran. Y Él voluntariamente ofreció su vida por ti, por mí y por ellos. Esto es interesante. Esa gente ahora se convierten en gente que hablaba maravillas. ¿De dónde? ¿Sabes, hermano? Esto es una característica de alguien que ha sido salvo, de alguien que ha recibido el poder de Dios transformador, que tiene esa pasión, ese amor, ese deseo por hacer la obra de Dios dentro de su voluntad. Y sabes, hermano, y ama la obra de Dios, ama a los perdidos, ama su palabra, ama el orar, ama a la iglesia, ama lo que Dios ama, porque Dios mora en él. Entonces estas personas que somos tú y yo, de repente tenemos una sabiduría que antes no teníamos. Hablamos cosas que antes no hablábamos. Tenemos conocimiento que antes para nosotros era oculto, como lo es oculto para muchísima gente. Ahora hay gente que te escucha y dice, ¿de dónde sale tanto conocimiento? Me decía la otra vez Ronnie, que le preguntó Giovanni, oiga, ¿y tú de dónde saliste con tanto conocimiento? Si yo sé que hasta dónde llegaste, nomás a tercero de primaria, hermano, cuarto.
Pero aquí estamos graduando de la mejor universidad, el mejor doctorado. Amén. ¿Sabes, hermano? Es bueno tener conocimiento de allá afuera del mundo, pero este conocimiento, el de Dios, viene con el poder de Dios, viene con el amor de Dios y trae el control de nuestras vidas para poder tomar las decisiones y andar en los caminos correctos. La gente se maravilla cuando tú ya no haces lo que hacías. Oye, y aparte les hablas con poder. ¿De dónde sale todo este palabrero? Ellos no lo entendían, hermano, pero se maravillaban. Y esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que se puede llamar o decir cristiano sin poder, no hace nada, no actúa, no lleva a la acción como lo prediqué esta mañana. No ama a nadie porque pues tampoco busca la redención de nadie, se conforma con vivir una vida y tal vez solamente el domingo donde se la pasa muy bien, alza sus manitas, se mueve un poquito, 3 horas de movimientos, ¿verdad? Y se van para su casa pensando alabamos al Señor, pero no hay un dominio del Señor, sus vidas no se ven controladas por el Señor. Tenemos 2 compañeros en el trabajo que van a una iglesia, sepa qué iglesia será. Pues les hablamos y obviamente ahora se ora en las comidas, ahora se ora al entrar y salir del trabajo. Ahora el hermano Víctor está encargado de la oración ahí en el trabajo. Pero sabes, hermano, tú te das cuenta y ves la diferencia entre personas que se dicen ser cristianos, pero que no hacen nada para el Señor. Sí escuchan predicaciones, no son mal hablados, no andan haciendo truhanerías, no andan en alcoholismo, pero sabes que no hacen nada para el Señor. No le hablan a nadie de Cristo. Y si es posible, y se les ofrece hasta el domingo trabajan. ¿Por qué? Por una sola razón: no hay dominio. Nunca hubo el poder transformador, nunca hubo el amor que los llevó y los guió y les hizo ver el único amor que realmente puede cambiar nuestras vidas. No lo han conocido y por lo tanto no hay dominio propio, el dominio propio de Jesucristo. Amén. Hechos 6:10. Dice la palabra de Dios, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Este era Esteban. Esteban, un siervo como cualquier otro, que ahora el que limpiaba las mesas, hermano, que para nosotros puede ser, un mozo, pero él lo estaba haciendo para Dios. Y como había recibido el poder de Dios para transformar su vida, vivían a través del amor de Dios. Dios tenía el dominio propio de él, en él. Y dice que no le podían resistir todas las palabras que él hablaba. Cuando una persona habla con el dominio y la autoridad de Dios, hermano, no hay nadie que te puede decir, no, no es así. Normalmente cuando uno habla con la verdad, con la escritura, la gente dice, sí, pero yo también, sí, pero reconocen que lo que uno está diciendo es correcto. Amén. Es interesante entonces ver, hermano, cuando una persona es una nueva criatura, no hay quien pueda resistir a las palabras que salen de su boca, porque no son para tu gloria, para ser reconocido, sino para que Él sea conocido y reconocido como Señor y Dios. Amén. 1 Corintios 2:16. Interesante. Es el conocimiento revelado, hermano, lo que provoca 1 Corintios 2:16, este dominio propio. Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pongan atención. ¿Quién le instruirá? Como nosotros tenemos, ¿qué dice? ¡Wow! Vamos a analizar un poquito más adelante a profundidad pero yo te podría preguntar, ¿cuántos de aquí tienen la mente de Cristo?
Una persona que ha recibido la salvación, ha recibido su espíritu, hay una mente cambiada y transformada, una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos pueden alzar su mano y decir, yo tengo la mente de Cristo? Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano? Aunque sea por compromiso. ¿Eres salvo? Levanta tu mano. ¿No eres salvo? Cállese. Ya todos la levantaron. El punto es este. ¿Ustedes creen que Cristo en su mente se pudo haber rebelado en contra de Dios? ¿Ustedes creen que Cristo en su mente se rebeló en contra de los fariseos y los guardias armados que vinieron a controlarlo? Él sabiendo que había uno que le iba a traicionar, ¿tú crees que Él se opuso a ello? ¿Tú crees que Él juzgó, criticó? La mente de Él debe de ser la mente de cada uno de nosotros. Se llama dominio propio. Tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo? Así es como debemos de vivir nosotros. Amén. Es interesante, ¿verdad, hermano? Habría algún momento en que Cristo dice, yo no quiero ir a la sinagoga, estoy cansado, trabajé todo el día en la carpintería. Me salió una chambita extra y pues, al cabo Dios conoce mi corazón, que pues sí, pues estaba Dios, ¿verdad? Esa no sería la mente de Cristo, esa es la mente de un vulgar incrédulo. Un creyente tiene el control y el dominio propio de nuestro Señor, pues tiene su mente. Amén. No tiene envidias, no es retractor, no lleva rencillas. Y es algo en lo que tenemos que trabajar todos nosotros. Si Dios te ha dado el privilegio de tener una nueva vida, porque tenemos ahora el Espíritu de Él, una nueva mente, deberíamos estar pensando como Él piensa. Esto viene a través del conocimiento. Está el poder, hermano, para cambiar cualquier pensamiento inicuo. ¿Sabes, hermano? El conocimiento de las Escrituras nos da a conocer la mente de Cristo. Pero la Escritura dice en 2 Corintios 3:6, vayan ahí conmigo, dice que la letra mata. Hay algo interesante aquí, porque me lo acaban de mencionar. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y sabes, ciertamente, el mucho conocimiento envanece. Hay gente que se cree que conoce mucho y simplemente lo que hace eso es matar su deseo de servir a Dios, porque ya creen que conocen lo suficiente. No sirven. Yo conozco. ¿Sabes cuánta gente? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a ver si hay alguien que pueda levantar la mano junto conmigo, de encontrar gente que dice, sí, yo conozco ese libro, yo lo conozco, yo lo he leído muchas veces, pero no hace nada de lo que está escrito ahí. El mucho conocimiento, sí lo conozco, pero no te sirve. ¿Por qué? Porque no tiene el poder. Para que este libro tenga poder, hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en su amor sacrificial, y entonces Él toma el dominio, el control de nuestras vidas. Ciertamente, porque podríamos decir, no, y entonces ¿para qué conozco? Sin el conocimiento de nuestro Señor y Dios, y la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, no tendríamos la oportunidad, el privilegio de saber quién es Él y qué hizo por nosotros. Es la Escritura la que nos lo da a conocer y a revelar, pero es el Espíritu Santo quien nos lo hace entender. Amén. Y esta es una parte importante de la vida de cada uno de nosotros. Ahí en Mateo 4:4, Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjate que no dices de toda palabra que salió de la boca de Dios o que saldrá de la boca de Dios. Está hablando en presente permanente. Es decir, sale. Cada vez que tú oras, tú lees la Escritura, sale la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Cuanto más tú escuchas la voz de Dios, y esto debería ser algo diario
y habitual. Amén. Debe ser un hábito para nosotros buscar y escuchar la voz de Dios, porque necesitamos su guía, su consejo y su dominio para evitar que nosotros caigamos en el error del pecado. ¿Me estás escuchando, hermano? Hoy no leo. Hoy no escucho. Oiga, hermano, ya leo. Sí, ya tengo como 3 días que no leo, pastor, pero ya voy a retomar. Hermano, ¿con quién quieres quedar bien? Voy a leer todo lo que no leí el sábado, pastor. Yo necesito escuchar a Dios todos los días. Recordar y memorizar su escritura nos hace mantenernos firmes dentro de sus caminos, pero eso es en todo momento. ¿Me estás escuchando, hermano? Y esto se debe de convertir en un hábito, pero es un hábito maravilloso, un hábito bueno, es un hábito que nos trae bendición, el mantenernos en comunicación directa, que Él nos hable a nosotros y el mundo puede escuchar a través de nosotros la voz de Él al compartir con otros su palabra. ¿Sabes por qué? Hay gente que dice, no, es que nadie me escucha, porque a lo mejor te están escuchando a ti. Pero el día que tú le des el dominio a Dios y vean que es Dios el que está controlando tu vida, ¿es a ti a quien van a escuchar? No, es al poder de Dios, al dominio de Dios, al control de Dios. Cuando vean tu testimonio, amén. Cuando dejes de estar fijándote en lo que los demás hacen o no hacen y solamente te veas a ti mismo y trates para Dios ser la influencia correcta al dejar que Dios vaya transformando y cambiando tu vida. Es increíble cómo hay gente que siempre nomás está espiando a ver qué hacen alguien más, a ver qué encuentran, y encuentran algo y abusan de ello sin saber, sin tener ningún conocimiento. Simplemente eso no sé, para mí eso no es dominio de Dios, es el dominio de Satanás. Envidia, mentira, el buscar siempre nomás buscando las faltas de los demás, hermano, eso es Satanás actuando, estableciendo juicio. No se me desmayen, está haciendo calor, pero no se me desmayen. No es para tanto. Es interesante, ¿verdad? Salió. Tenemos que buscar en una manera presente, viva y activa la palabra de Dios. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu, Él nos hará. Fíjense bien, esto es interesante, que Dios mismo nos enseña que su Espíritu tiene una actividad en cada uno de nosotros muy importante. Versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es interesante, ¿verdad? Un solo Dios, Dios trino, como cantamos hace rato. Pero hay algo importante aquí, hermano, y es que Él nos está diciendo que el Espíritu Santo, fíjense bien, hermano, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No a alguna verdad, a toda la verdad. Y fíjense bien, hermano, cuando habla de toda la verdad, no está hablando de tu mentira. Soy cristiano, sí hago, no puedo, sí puedo, voy y no voy. ¿Sabes? Todo eso es basura. Cuando tú estás guiado por la verdad, tú estás guiado por el control, el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y tienes toda la disposición en tu mente y en tu corazón al servicio, hermano. En lugar de venirte a dormir, y debiste haber dormido en tu casa. Ese es un mal testimonio. Por eso fracasas como líder. Porque donde deberías de estar despierto no lo estás. Es triste ver gente durmiéndose. No hay cosa que más moleste a un predicador que ver gente que tiene, yo estoy de acuerdo tal vez en un nuevo, estoy en una persona que no conoce, pero en gente que se supone que tiene el conocimiento y el dominio de nuestro Señor y Dios, y vienen a la iglesia a dormirse. Es triste. Pero quieres que Dios te escuche en todo. Quieres que Dios te ponga atención. Quieres que Dios te bendiga.
pero tú no eres capaz de mantenerte ni una hora despierto. Es decir, con el espíritu despierto, con la mente despierta, por el control de Dios. Dice ahí, y es muy claro, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, ¿qué dice? Oyere. ¿Sabes por qué tanta gente dormida sin hacer nada y hermano, teniendo la oportunidad de participar y de servir, prefieren hacer alguna otra cosa? Y es bueno tener buenos tiempos, es bueno pasar tiempo, pero hermano, desperdiciar la oportunidad de escuchar y oír. El oír, dice, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Pero es interesante, el dominio propio es el espíritu que mora en nosotros, que habla lo que Dios está hablando en ese momento. ¿Sabes por qué andamos mal y dejamos de servir y de hacerlo? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios y preferimos escuchar tu propia voz o la voz del mundo. Y empezamos a formar malos hábitos en nuestra vida. ¿Sabes? El Espíritu de Dios, Él nos hace escuchar, abre nuestros oídos y tenemos el deseo, hermano. ¿Cuántos han estado en una reunión y estás tan animado que no te quieres ir porque en la plática decimos, está muy buena? Nos estamos gozando en lo que estamos escuchando. Oye, qué bueno, esto está bueno. Así y mucho más grande debería de ser el gozo y la bendición de poder escuchar su voz. En lugar de querer escuchar su voz, venimos a dormirnos. Si crees que eso es gracioso y si crees que eso le agrada a Dios, si crees que esa es la mente de Cristo, si crees que así vas a estar escuchando y levantando tu vida para agradar a Dios, estás muy equivocado. Porque así, si es aquí donde se supone que te has preparado para venir a escuchar la voz, mucho menos allá afuera en la soledad, mucho menos allá afuera rodeado de incrédulos, mucho menos allá donde el mundo está llenando la influencia de nuestras cabezas y nuestras mentes y sentimientos para ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Si es en la iglesia donde venimos a aprender a servir y donde deberíamos estar practicando el servicio. Yo sabré, Dios conoce mi corazón, exactamente. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, Él sabe que tu corazón está fuera de su voluntad. Exactamente, Él conoce tu corazón. Obviamente a Dios no se le puede esconder nada. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos a través del Espíritu Santo y nos gocemos y deseemos escuchar su voz constante y permanente que te diga, no, no, sí, haz esto, guíalo, sí, hazlo de esta manera. Amén. Eso no es agradable. Eso que estás pensando no es agradable. Esa manera de hablar no es agradable. Esa manera de expresarte no está bien. ¿Me están escuchando, hermano? Dice, porque es interesante, dice ahí el versículo 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esto es interesante, que Dios está diciendo, Jesucristo, que Dios toma de lo de Él, porque de lo de Él es lo del Padre, pues es una misma persona. Pero es por eso que dice que Él mora en vuestros corazones por la fe, por el oír. Es ahí donde recibimos la mente de Cristo. Es ahí donde tu mente debe estar simplemente con el deseo de servir, de amar, de buscar cada día ese conocimiento para compartirlo con otros. Amén. Póngase su máscara, hermano. La única razón es que tú estás más cerca de otros que yo. Amén. Bueno. Y es importante entonces, hermano, ¿qué hay de bueno entonces en las Escrituras? Una vez ahí en la iglesia de Orlando, este hombre estuvo aquí con nosotros, Ramón, estuvo aquí visitándonos una vez, el dominicano que está todo pelón, no sé si algunos se acuerdan de él, estuvo aquí y él una vez me dijo, yo no necesito que usted me instruya, yo puedo hacerlo por mí mismo, solamente necesito el Espíritu Santo. Y se fue. No duró mucho porque regresó y reconociendo que necesitaba
el poder de Dios, el dominio, el control, el señorío de Dios en su vida. Gracias a Dios, él pudo después dar testimonio, amén. Aquí dio testimonio inclusive, pero es interesante ver cómo él decidió ponerle oídos al verdadero Espíritu de Dios. El verdadero Espíritu de Dios te va a hacer reconocer y entender lo que es de Dios y rechazar lo que viene del mundo. Conocer, fíjate bien, hermano, ir conociendo las directrices, la guía dentro del poder de Dios, es lo que va a hacernos entender lo que los fariseos no pudieron entender. A los fariseos conocían la Escritura, tenían pleno conocimiento de ella. Inclusive le ponían de más, ¿verdad? Le ponían mucha crema a sus tacos, decían ahí. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Esto es interesante. Ellos estaban esperando este Mesías poderoso que estableciera un reino, pero ellos lo veían con sus ojos físicos. Querían un líder que estableciera un gran imperio con un gran ejército, que tuviera un gran trono y que dominara todos los demás reinos de este mundo. No sabían que Dios era el creador y hacedor de todo eso, pero ellos lo querían ver a su manera. Así es como mucha gente quiere ver a Dios, a su manera. Es que yo esperaba que la iglesia me fuera así, me dijeran esto, que el pastor no fuera tan gritón, que me amara en lugar de estarme siempre exhortando. Y sabes, hermano, ese es tu deseo, ese es el reino. El reino de Dios no es así, hermano. El reino de Dios es un señorío donde tenemos un rey, donde nosotros lo único que nos toca hacer es obedecer y someternos a su santa y bendita voluntad, que es agradable y perfecta además. Ellos no lo podían entender. Y inclusive ellos le preguntan: si eres el Mesías, dice, ¿dónde está el reino que supone que ibas a establecer? Esta es la respuesta de nuestro Señor. Lucas 17, versículos 20 y 21. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice? ¿Sabes, hermano? Y volvemos a regresar al principio. Dominio, una región, una zona, alguien que gobierna, alguien que rige, alguien que tiene el poder para controlar. Amén. Ellos no entendían que su reino no era de este mundo, porque todo esto tenía la Escritura, tenían toda la profecía de Daniel. Ellos sabían que este mundo iba a ser deshecho. Y aún así querían establecer un reino de algo que no iba a permanecer, hermano, cuando su palabra dice permanecerá para siempre. Y esto es interesante. El reino de Dios está entre vosotros. Era Él el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Cuando Él toma el control y vive en tu corazón, ese es el reino de Dios. Ahí donde se manifiesta el reino de Dios. Cuando tú vives, tú escuchas, tú dejas que Dios te hable y te dejas guiar por Él, por el poder, por el amor y el señorío o control o dominio propio de Él. Porque esa es su propiedad. Él pagó un precio muy alto por tu cuerpo y por tu alma. Se debería de ver esa manifestación en una sumisión y obediencia total, y en un deseo de decirle: Señor, sigue transformando, sigue cambiando, te necesito cada día más, Señor. Porque somos débiles, hermanos. Tenemos tantas necesidades, porque tenemos tantos errores. Y todavía nos justificamos. Es que nadie es perfecto, porque qué bueno que lo reconoces. Busca el perfecto, busca que Dios perfeccione tu vida cada día. Ese es el dominio del Señor. Cuando guiados por el Espíritu Santo reconocemos nuestras necesidades y buscamos su consejo, buscamos el poder que hay en Él a través de la palabra.
Y él es así, él es siempre maravilloso. Dice, no hombre, no te preocupes, tú me has recibido, yo tengo el gobierno y el control, yo no me equivoco. Yo no te voy a dejar que alguien más venga y no va a haber ningún otro rey, alguien más venga y domine y dirija tu vida. Ningún pecado, porque yo te he liberado ya del pecado. El control del pecado ya no existe en tu vida. Amén. Aquí es donde viene la parte maravillosa. Yo no sé si muchos de ustedes podamos entender esto. Ojalá yo pueda tener la suficiente capacidad para hacértelo entender. Vayan conmigo a Lucas 2. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Hermano, vamos a cambiar un poquito la palabra, no para torcerla ni mucho menos, simplemente vamos a cambiar la ciudad y el nombre. Quiero que pongas ahí, dice, y he aquí había en Cincinnati un hombre llamado, y pon tu nombre. Simplemente lo vamos a personalizar. Amén. Dice, y este hombre justo y piadoso. Escúchame, hermano, no estoy alabando a nadie, pero si tú eres una persona que ha sido redimida, ha sido justificada, tú eres un hombre justo y obviamente vives en la piedad, en la obra de Dios en tu vida. Él te guía a toda verdad. Amén. Él te guía lo que hacemos y lo que vivimos. Lo hacemos por el control, el dominio de nuestro Señor y Dios a través de la Escritura, guiados por el Espíritu Santo. Fíjate bien, hermano, este hombre justo y piadoso no dice que no se vuelve a mencionar la Escritura, es el único momento que se menciona en la Escritura. Nunca más se vuelve a mencionar el nombre de este varón. Él ya era un hombre de edad y él había pedido a Dios, si ustedes leen todo el contexto, que le permitiera ver al Mesías antes de que él fuera llevado a la presencia de él. Esta es una parte interesante, hermano, porque yo creo que cualquier hombre y mujer piadosa debería de estar rogándole a Dios que le enseñara y le dejara ver las verdades del Dios, la mente de Cristo y vivirlas. Dios lo concede. Y fíjense bien, hermano, esta es la parte más maravillosa, porque esta parte de la Escritura mucha gente simplemente la lee y la pasa por alto. Pero dice ahí, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? ¿A su casa? ¿Al trabajo? ¿A dónde fue, hermano? Aquí podríamos sustituirlo de una manera maravillosa a la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo y la unión de cada uno de nosotros es esa iglesia. ¿A dónde iba? ¿A dónde lo guiaba el Espíritu Santo, hermano? Y no iba al templo a dormirse. Si era guiado por el Espíritu Santo, hermano, iba con todo ese amor y ese deseo, y la Escritura lo dice, que no vería la muerte hasta que viese el ungido. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Yo no sé si se conocían o no. Jerusalén era una ciudad grande, muy grande para aquel tiempo. Pero lo que sí te puedo decir es que este hombre justo y piadoso, guiado por el Espíritu Santo, buscando el conocimiento de Dios, iba al templo.
no se quedaba en casa a ver televisión, no veía los mensajes por internet. Cuando Dios comanda la comunión del cuerpo de Cristo. Es interesante, fíjense bien. Pero este hombre revelado por el Espíritu Santo, no se dice que fuera nadie especial, simplemente un hombre justo y piadoso como tú y yo. Hombres y mujeres. En cuanto ve al niño, él reconoce al Mesías. Era un bebé. No lo vio hacer milagros. No lo vio salir de él gran sabiduría. Un bebé. ¿Sabes, hermano? Porque lo que nosotros necesitamos es fe. Nosotros vivimos por fe. Creemos en Cristo por fe, hermano. Porque sus ojos, dice, gloria a ti, Señor, que me has permitido que mis ojos vean al Salvador y haya venido la salvación a mi vida. Si eres salvo, eso ha sucedido también contigo y conmigo. Sí. Fíjate bien, hermano. Esto debería de ser lo que marque el resto de tu vida. El dominio y el control de Jesucristo, porque tus ojos han visto la salvación. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no? ¿Será posible que el Espíritu Santo te guíe a no venir, a no asistir, a no leer, a no orar, a no participar, a no buscar servir en algún ministerio? Yo creo que el Espíritu Santo nos impulsa, hermano, a hacer todo lo contrario, a meternos en todo lo que podamos, a asistir, porque ¿sabes qué, hermano? No sabemos cuánto vamos a vivir. Nadie lo sabe. No podemos estar desperdiciando el tiempo de vida en las tonterías de este mundo, porque Dios ya nos sacó de ahí. Ahora tenemos una mente que solamente debe buscar la gloria del Padre. Dominio propio. El Espíritu de Dios impulsándonos, llevándonos a toda verdad, hermano. ¿Necesitamos la Escritura? Claro que sí. Porque es ahí donde se nos revela toda la verdad, pero el impulso a buscarla viene del Espíritu de Dios. El impulso a vivir y hacer lo que Dios quiere viene del Espíritu de Dios, que mora en cada uno de nosotros. Por eso dice, somos sellados. El mundo debe de ver el efecto que produce, que nosotros somos ese templo, ese lugar donde mora el Espíritu de Dios. Debe de haber poder en tu vida. Debe de haber amor en tu vida. Debe de haberse ver el control de nuestro Señor y Dios, el dominio propio. Sabes, hermano, esta es la revelación. Este hombre no buscó, déjame encuentro el libro que me diga las 100 razones por las que el Mesías vendrá en mi tiempo de vida. Eso no existe, hermano. Déjenme buscar la fórmula maravillosa. Una persona que tiene el Espíritu de Dios va a vivir por el Espíritu de Dios. No va a vivir por su propio espíritu. Sabes, hermano, la doctrina es tan importante, pero sabes, hermano, la doctrina no establece nuestra relación con Dios, define nuestra relación con Dios. Hay gente que sabe mucha doctrina, mucha enseñanza bíblica, no tiene ninguna relación con Dios. La doctrina nos enseña que tenemos una relación definida, padre e hijo. Una relación íntima, personal, pero debe ser poderosa. Debe estar llena de amor y debe estar llena del dominio, del control de nuestro Señor y Dios. ¿Sabes? Voy a terminar con algunos versículos aquí, pero quiero que te des cuenta de esto. Sin el dominio propio, nunca va a haber en tu vida ningún poder. Fíjate bien, Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. ¿Sabes, hermano? Una persona que tiene el poder, el amor y el dominio propio que nos da la mente de Cristo, tiene autoridad. Habla con autoridad. Esto es así, Dios dice así, esto es lo que necesitas en tu vida, hermano. No es para juicio,
No es para que tú te glorifiques y digas, miren, para que vean cuántos de ellos sé más que todos ustedes. Déjenles enseño la vida correcta. Tú y yo no tenemos nada que enseñar. Pero el Espíritu de nosotros tiene mucho que revelar de quién es Él a través de nosotros. Con autoridad. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad? ¿Y qué dice? ¿No tienes Biblia en tus manos, hermano? ¿Con autoridad y qué? Y poder. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo Dios va moldeando las cosas para hacernos entender. Manda a los espíritus inmundos y salen. Mira, esos charlatanes que dicen que sacan espíritus, esos son puros charlatanes. Ahí no hay poder, hermano. Porque nuestra fe no es por vista, es por fe. Amén. Porque lo que vemos, ¿para qué esperarlo si ya lo vemos? Es muy clara la palabra en ese aspecto. Los espíritus inmundos de los que habla aquí del poder, hermano, son todos esos espíritus que han gobernado tu mente y la mente de muchos otros. ¿Sabes, hermano? Es maravilloso poder compartir la palabra con alguien que está controlado por un mal hábito de cualquier tipo, ya sea alcoholismo, drogadicción, o envidias, o chismes, o lo que sea, hermano. Y el poder de Dios saca esa parte inmunda de su vida. Es el poder de Dios, hermano. No esperes que se le voltee la cabeza y salgan vómitos verdes y se levante. A veces es Hollywood. Eso no es así, hermano. Gente que en las iglesias y la gente temblando porque le están saliendo los demonios. No es mentira, hermano. El verdadero poder de la palabra de Dios es para transformar una vida y sacar toda la basura que hay ahí. Limpiarlo, hermano. Limpiar lo inmundo que hay en nuestras vidas. ¿Sabes, hermano? El endemoniado gadareno dice que el mundo no lo podía atrapar y lo encadenaban, nada lo podía atrapar porque tenía un control de miles de demonios allá adentro, hermano. Amén. Lujuria, envidia, avaricia, yo no sé, vanidad, todo lo mal ahí estaba dentro de este hombre que lo controlaba y no había nada que lo pudiera apresar, pero se encontró con nuestro Señor. Y ellos se maravillaban. Porque con el puro mandamiento de Dios, y sabes, hermano, así es como nosotros hemos sido cambiados y transformados por la mente de Cristo. Cuando nosotros escuchamos su voz, y Él dijo, ven a mí. Y cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado que había en nuestras vidas, hermano, no somos nosotros, es Él. Es Él sacando, amén. Por la confesión, que es algo que voy a predicar próximamente, la confesión del pecado es algo que nos lleva a limpiar y sacar todo aquello que Dios está sacando, no que tú estás sacando. Ellos se maravillaban por lo que veían, hermano. Nosotros deberíamos de maravillarnos de la misma manera. Allí hay autoridad y hay poder, hermano. Tú eres o deberías de ser un gran ejemplo para muchos otros. Fidelidad, amor, servicio, poder, dominio propio. Mateo 8. Estoy por terminar, hermano. Ya para que se puedan ir a dormir a su casa. Mateo 8, 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí hay la parte clave, hermano. Centurión, un hombre militar que tenía a su cargo soldados, que tenía el control y el dominio sobre todos los judíos de esa parte de esa región. Él podía haber, tráigame preso a Jesús y que lo sane o le cortamos la cabeza. No hubiera sucedido de cualquier manera, pero él podía haberlo tentado cuando menos, porque era un hombre que tenía autoridad. Pero esta es la palabra clave para cada uno de nosotros. Yo estoy bajo autoridad. Él sabía que la autoridad que salía de Jesucristo venía de arriba. Él reconocía en Cristo el poder y la autoridad de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú estás bajo autoridad, hermano? Pero ¿bajo qué autoridad? ¿La tuya o la de Él? ¿Quién es el que está decidiendo en tu vida? ¿El dominio propio? O sea, la autoridad, el amor y el poder de Él. ¿O sigues dejando que alguien más te domine? No sé cuántas veces he escuchado estas palabras. A mí nadie me va a decir, nadie me va a controlar. A mí nadie, usted no va a decidir. Yo no tengo por qué. Yo apenas puedo con lo mío, hermano. Como pastor, yo dejo que sea Dios el que aconseje. Yo dejo que sea Dios el que actúe. Yo le pido al Señor, ayúdame a que seas tú y no yo. Yo no puedo ni con lo mío propio, ni con mi propia, es más, no puedo ni con mi propia persona, mis propias cargas y debilidades y errores. Mucho menos cargar con las de alguien más. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tomas la autoridad, dices, es que yo no es mi autoridad. Yo no lo hago porque yo lo decido, lo hago porque obedezco a mi Señor y lo hago con amor. Porque ahí hay poder, porque Él controla mi vida. Lo maravilloso de este centurión es que él reconoce, yo soy un hombre bajo autoridad como... Amén. Él sabía. Y cuando le digo a un siervo, ven, él va, él viene. Cuando le digo él daba órdenes, hermano. ¿Será que Jesucristo tiene alguna autoridad sobre nosotros para darnos la orden de lo que debemos de hacer? Ve, no dejes de congregarte, ve, ir y predique el evangelio, ve y haz obras de evangelista, ve y sirve a tus hermanos, ve y sacrifica por los demás, ámalos de tal manera, sacrificial obviamente, que se pueda ver que soy yo el que controla tu vida. Ese es dominio propio, hermano. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad y poder. Ellos se maravillaban, veían, reconocían la autoridad, pero no se querían someter a ella. Hay mucha gente que reconoce la autoridad de Dios. Sabemos que Dios vino a salvar, que Él es el Salvador, pero no me someto a su autoridad. Entonces no se aplica a su vida esa autoridad. Por eso viven haciendo y viviendo de tal manera que hasta más bien parecen incrédulos que creyentes. Juan 12:49. Y aquí le está diciendo Jesucristo, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Quién? El Padre. Te voy a decir una cosa, hermano. Si tú no le entregas a Dios y que Él tome el control de tu vida, vas a seguir hablando lo que tú quieres hablar en lugar de hablar lo que Él te manda que hables. Amén. Fíjese bien, hermano, Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sabes, hermano? Esto es interesante, porque no busco mi voluntad. Entonces, si nosotros de verdad, hermano, estamos bajo el poder, el amor y el dominio propio de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos estar buscando hacer su voluntad y no la tuya. Tú no deberías de estar decidiendo qué hacer, cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, sino el Señor, hermano. ¿Alguien me está escuchando aquí? Yo no busco hacer mi voluntad. Tú y yo no deberíamos de buscar hacer la voluntad, porque si Cristo mora en nosotros, y esa es la mente que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que buscaba Cristo? Hacer la voluntad del Padre, hablar lo que Él quería que hablara, nada más, hermano, ni nada menos. Poca cosa, ¿verdad? Juan 14:10.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Te voy a decir una cosa. Hace rato pregunté y todos alzaron su mano. Si tú eres el templo del Espíritu Santo y Dios mora en ti, tú deberías hacer las obras del Espíritu de Dios. Así es de sencillo. Tú y yo deberíamos estar unidos con misma mente y hacer la obra de Dios. Lo que Él pide, como Él lo pide, cuando Él lo pide. Tú y yo deberíamos estar unidos en una misma mente y el mismo parecer, agradar a Dios como Cristo lo hizo, haciendo la obra que Él pide que hiciera. No hago lo que yo quiero, toda la obra que yo hago, lo hago porque Dios me lo pide. Es algo que deberíamos de pensar cada uno de nosotros. Cuando yo digo yo, estaba hablando de Cristo, no de mi persona. Yo estoy tan necesitado y tan falto como tú. Yo no soy superior, no quiero que vea, el pastor está diciendo que él, no, estoy hablando en tercera persona, amén. Cuando digo yo, estaba hablando de Cristo. Cristo dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, todo lo que abro, pienso y hablo, lo hago porque mi Padre me lo manda. Esa es la mente de cada uno de nosotros que deberíamos de tener. Todos unidos, gloria a Dios por esos amén. Todos unidos deberíamos estar sirviendo y trabajando. No debe haber nadie que diga, pues déjeme lo pienso, es que no. Hay gente que ni siquiera está aquí, que prefieren ver esto por internet, ya no les gusta porque ya no me está predicando a mí, sí, te estoy predicando a ti, a mí, a todos. Amén. Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace ver al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si tú eres un hijo de Dios, tú deberías estar viendo a través de la Escritura lo que el Padre hace y deberías estar haciendo lo mismo. ¿Lo digo yo, hermano? Esto es sana doctrina, hermano. Esto es la palabra de Dios. No estoy inventando nada aquí. No estoy creando nada nuevo. Estoy hablando lo que Dios, el Padre, quiere que yo hable. Y se tiene que aplicar primero a mi vida, es obvio. Tanto como a la tuya. Mateo 22:46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Como el Padre me envió. Y sabes, aquí es donde debemos de tener esa conclusión, ese lugar donde debemos determinar cómo lo estoy haciendo, cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo con lo que con lo que Dios me ha dado, como vimos esta mañana. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te doy? Ahora, simplemente decidir, bueno, lo voy a hacer como el Padre quiere que lo haga, lo voy a hacer como siguiendo sus instrucciones, oyendo lo que Él quiere que yo escuche y hablando lo que Él quiere que yo hable. Aquí terminamos, 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 10. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay mucho que hablar aquí, hermano, pero lo voy a resumir así rápidamente. Y sabes, Dios, a través de su poder, de su amor y su dominio propio, que es todo lo que está escrito ahí, Él no te va a dejar estar ocioso. No escuché nada. Él no te va a dejar estar ocioso, hermano.
Él no te va a dejar estar sentado sin hacer nada. Él no te va a dejar ahí viendo televisión en tu casa. Él no te va a dejar, hermano, que estés perdiendo el tiempo, hermano. Él te va a impulsar a hacer la obra de Dios. Tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo caído. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que hay poder en la palabra, que hay poder en nuestras vidas, que es a Él a quien escuchamos, que Él es el que tiene el control, el dominio. Y porque le amamos y ese amor es tan maravilloso que estamos dispuestos a sacrificarlo todo por los demás. La obra de Dios es así. No te dejará estar ocioso. No te dejará estar sin hacer nada, hermano. Es mentira aquellos que dicen, yo ya no necesito, es más, hay gente que no asiste porque no les gusta que se les diga que no puedes estar ahí sentado, que te tienes que someter, tienes que estar bajo la autoridad de Cristo, bajo su dominio, y que tienes que expresarlo. Esto es testimonio y ejemplo de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que podría seguir hablando, pero voy a terminar el mensaje aquí. Si tú has estado ocioso, si tú no estás participando, si tú no estás haciendo la obra de Dios, no estás evangelizando, no te estás preparando, no estás buscando, huyes del compañerismo, prefieres tener compañerismo con la televisión, con tu radio, con la música del mundo, y tal vez hasta con amigos mundanos, que prefieres el Facebook, que prefieres el Twitter y el WhatsApp, que tener la compañía del Señor, que escuchar su voz, que tener compañerismo con tus hermanos y hermanas, que buscar cada día tener más intimidad, hermano, para fortalecer nuestros lazos, llevar estudios, ser parte de estos estudios. ¿Sabes, hermano? A mí la verdad me duele cuando yo digo, ¿quién quiere llevar estudios? Y nadie yo podría decir, pues yo no sé, pastor, pues venga, aquí se le enseña. Pero sigues en tu sueño, así como viene a dormirse aquí a la iglesia, así es tu vida, siempre adormilado. Es tiempo que ya te despiertes, te levantes, te despabiles, y que el poder de Dios se ve en tu vida, haciendo y produciendo el fruto. No te dejará estar sin fruto. ¿No lo dije ahí en la escritura? Lo acabamos de leer, hermano. No solamente no te dejará estar ocioso, pero no te dejará estar sin fruto. El fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor. Pero también, hermano, nos impulsa, es un fruto que nos impulsa a llevar esa palabra, ese evangelio, para que muchos otros lo reciban. ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios, hermano? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es el que te impulsa? ¿Quién tiene el dominio y el control de tu vida? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Cuál poder? La gente puede ver, wow, qué tremenda vida, está lleno de poder de Dios. Deberíamos de ser esas personas. Todo tiene un comienzo, hermano, y es tu decisión. Cederle todo ese poder al dominio del Señor y que Él dirija tus pasos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio una vez más de escucharte, Señor. Sé, mi Dios, con los corazones y las mentes. No permitas que mi voz o mi forma de predicar o de enseñar sea lo que dicte o dirija sus sentimientos y emociones o corazones, sino sea tu palabra, que penetre hasta lo más profundo, que se anide de tal manera, que, Señor mi Dios, que afecte su manera de pensar y que sea tu mente la que tome el control en la vida de cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, necesitamos hacer cambios, y cambios transformadores, cambios en poder, cambios en amor, mi Dios. Y la única manera, Señor mi Dios, es ponernos bajo autoridad, no en rebeldía, no con corazones de que siempre están quejándose, no con corazones que siempre están murmurando y criticando, no con un corazón que no está dispuesto a servir, sino todo lo contrario. ¿Por qué no le pides al Señor que te dé un corazón de siervo, un corazón dispuesto, un corazón humilde bajo su autoridad? ¿Cuántos aquí hoy, ahí donde estás en tu lugar, no tienes que pararte y hacer nada, simplemente levantar tu mano y decir:
Yo necesito ponerme bajo la autoridad del Señor. Yo necesito poner mis sentimientos, emociones, mi mente y pensamientos bajo la autoridad de Cristo. Estoy fallando, no estoy haciendo lo que debería, pero decido cambiarlo hoy. Una mano levantada, gloria a Dios. Otra mano por allá, otra mano aquí, otra mano aquí, otra mano acá, otra mano acá. Muchas manos se han levantado. No dejes que nadie retenga esa mano abajo, sino que con el poder de Dios tú le digas: Señor, necesito someterme y necesito vivir en obediencia bajo tu poder, en el dominio de mi Señor Jesucristo, bajo tu reinado, mi corazón, para dar testimonio de que somos tus hijos. Gloria a Dios por todas estas manos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias, Señor, por los corazones, gracias por las manos que se han levantado, gracias por sus mentes, por sus decisiones, Padre. Ayúdalo, Señor, a que esto suceda dentro de tu palabra, dentro de tu dominio, dentro de tu control, y que se haga, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Amén.